Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y más específicamente, en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar últimamente. Y es que, como saben, el universo de la fama nunca deja de sorprendernos con sus idas y venidas, sus romances y por supuesto, los rumores que los acompañan. Hoy vamos a desentrañar uno de esos rumores que han mantenido a muchos con la intriga, la reacción de la talentosísima Demet Özdemir ante los persistentes rumores que la vinculan, una y otra vez, con el guapo y carismático Can Yaman. Sí, han oído bien. Esa pareja que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones con Erkencikus, ¿podría haber algo más entre ellos que una simple química de set? Quédate conmigo porque vamos a poner las cartas sobre la mesa, analizar los hechos, las declaraciones y sobre todo, esa enigmática reacción de Demet. Y antes de que se me olvide, si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Empezamos. Como muchos de ustedes saben, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus fue simplemente explosiva. Desde el primer episodio se convirtió en un fenómeno global, y no es para menos. Sus miradas, sus diálogos, la complicidad, todo gritaba pareja perfecta. La conexión entre Sanem y Can trascendió la pantalla, cautivando a millones de espectadores alrededor del mundo con su romance tierno y apasionado. La forma en que se desenvolvían juntos, la espontaneidad en sus interacciones y esa chispa que irradiaban, hicieron que la audiencia se enamorara perdidamente no solo de los personajes, sino de la posibilidad de que esa magia se replicara en la vida real. Y ahí es donde nacen los rumores, ¿verdad? Los fans, con toda la buena intención y el deseo de ver a sus ídolos felices, empezaron a soñar con que esa pareja tan aclamada en la ficción pudiera convertirse en una pareja en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, la realidad a veces se presenta de una manera mucho más compleja y matizada de lo que esperamos. Durante y tras la emisión de Erkencikus, las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can no solo no cesaron, sino que se intensificaron. Los medios de comunicación, tanto en Turquía como a nivel internacional, se volcaron en la búsqueda incansable de cualquier indicio, cualquier fotografía comprometedora, cualquier declaración casual que pudiera confirmar o desmentir estos rumores que ya habían cobrado vida propia. Y es precisamente en medio de este torbellino mediático donde entra en juego la figura de Demet Özdemir, una artista que siempre ha priorizado la discreción y la elegancia en lo que respecta a su vida privada. Con una postura firmemente reservada, Demet ha mantenido un comportamiento impecable y profesional ante todas las preguntas y asedios de la prensa sobre este tema. Recuerdo perfectamente cómo en diversas entrevistas a lo largo del tiempo, se le preguntaba de manera directa y sin rodeos sobre Can Yaman y la posibilidad de un romance entre ellos. Su respuesta solía ser consistentemente similar, una estrategia comunicacional que ha demostrado ser muy efectiva para mantener la compostura. A menudo respondía con una sonrisa sutil pero significativa, un leve encogimiento de hombros que denotaba una cierta naturalidad y una frase que, si bien dejaba muy poco espacio a la duda sobre la inexistencia de un romance, tampoco cerraba del todo la puerta a la imaginación más fértil de sus seguidores. Solía decir algo en la línea de: somos muy buenos amigos y compañeros de trabajo. Tenemos una gran conexión en el set porque nos entendemos muy bien profesionalmente. La relación que tenemos se basa en el respeto y la admiración mutua. Y sí, suena extremadamente oficial y profesional, ¿verdad? Sin embargo, para muchos de sus fans, especialmente aquellos que habían invertido emocionalmente en la pareja de ficción, esa respuesta no era suficiente para apagar la llama de la esperanza y la persistente curiosidad. Lo verdaderamente interesante de Demet Özdemir es su notable habilidad para manejar estas situaciones tan delicadas y cargadas de expectación. Demuestra una maestría al evitar enredarse en polémicas innecesarias o emitir declaraciones altisonantes que pudieran generar más controversia. Su reacción ante estos persistentes rumores siempre ha sido la de una profesional consolidada que valora enormemente su trabajo y, de manera igualmente importante, su privacidad. Se enfoca con determinación en su carrera, en los ambiciosos proyectos que tiene entre manos, y utiliza sus plataformas de redes sociales de manera estratégica para compartir fragmentos de su vida cotidiana. Comparte su día a día de una manera cuidada, selectiva y estilizada, mostrando su faceta artística, sus emocionantes viajes, sus momentos de disfrute con amigos y familiares, pero raramente, por no decir casi nunca,
ofreciendo algún indicio que pudiera sugerir una relación sentimental activa con Can Yaman. Ahora bien, ¿qué hay del otro protagonista de esta historia, Can Yaman? Él, por su parte, también ha sido consultado en numerosas ocasiones sobre el tema de su supuesta relación con Demet. En algunas de estas interacciones, ha adoptado un tono más desenfadado, incluso juguetón, lo que, sin duda, ha contribuido a avivar aún más la especulación. Ha llegado a realizar comentarios del tipo «quién sabe qué nos deparará el futuro», lo cual, como era de esperar, solo hacía que los fans se emocionaran aún más y buscaran frenéticamente más señales o pistas. A pesar de estas intervenciones, que algunos interpretaron como un ligero coqueteo con la idea, la relación que Demet Özdemir ha mantenido siempre ha sido la de una colega y amiga cercana, defendiendo constantemente la profesionalidad y la naturaleza de su vínculo de trabajo. Podemos analizar esta situación desde diversas perspectivas, cada una aportando matices a la comprensión del fenómeno. Por un lado, está la poderosa expectativa del público. La audiencia tiende a idealizar a las parejas que demuestran una química excepcional en pantalla, y es natural que deseen verlos juntos en la vida real. Este es un fenómeno muy común y recurrente en la industria del entretenimiento a nivel global. La gente se encariña profundamente con los personajes y, por extensión, con los actores que les dan vida y les hacen tan creíbles. Y cuando hay una conexión tan palpable y una química tan explosiva como la que vimos entre Sanem y Can, se vuelve increíblemente difícil para muchos espectadores separar la línea entre la ficción y la realidad. Por otro lado, y de vital importancia, está la decisión consciente y firme de los actores de mantener su vida privada separada de su vida pública. Es aquí donde Demet Özdemir demuestra una madurez excepcional y una visión empresarial y personal muy claras. Ella comprende perfectamente el inmenso impacto que su imagen pública tiene y, de manera crucial, la importancia fundamental de proteger su espacio personal y su intimidad. Su reacción ante los persistentes rumores de un romance con Can Yaman es, en esencia, una reafirmación de su control absoluto sobre su propia narrativa y su vida. No se deja arrastrar por las habladurías y prefiere, con acierto, que su trabajo y su talento hablen por sí solos. Es crucial recordar que, tras el rotundo éxito de Erkencikus, ambos actores han seguido caminos profesionales distintos y ambiciosos. Demet ha participado en una serie de otras producciones de gran éxito, demostrando su notable versatilidad y su profundo talento en roles muy diversos y exigentes. Ha interpretado personajes complejos y conmovedores en series aclamadas como Doğduğun Kaderindir, donde encarnó a Zeynep, un papel que le permitió explorar emociones mucho más profundas y complejas, consolidando su reputación como una actriz capaz de asumir retos dramáticos. Más recientemente la hemos visto brillar en producciones internacionales de gran repercusión, como la serie El Club para la plataforma Netflix, donde demostró su capacidad para cautivar a audiencias globales y conquistar nuevos mercados fuera de Turquía. Can Yaman, por su parte, también ha mantenido una carrera sumamente activa y prolífica, con proyectos destacados en Italia y otros países europeos, lo que le ha permitido consolidar su fama como un galán internacional de gran proyección. La distancia geográfica, sumada a la diversidad de sus proyectos profesionales, hace que las interacciones entre Demet y Can en la vida real sean naturalmente menos frecuentes. Como consecuencia lógica, la base para la propagación de rumores tiende a disminuir, aunque, desafortunadamente, nunca desaparece por completo en el voraz mundo del espectáculo. La reacción de Demet Özdemir ante estos rumores no es simplemente una respuesta, sino un claro y elocuente reflejo de su personalidad intrínseca y de su enfoque profesional riguroso. Siempre ha sido una persona que se centra con una dedicación inquebrantable en su trabajo, en su constante crecimiento como actriz y, de manera fundamental, en su bienestar personal. Cuando se le pregunta sobre Can Yaman, ella responde con una honestidad que raya en la prudencia, pero siempre sin proporcionar detalles innecesarios que pudieran ser malinterpretados. Mantiene una barrera sana y respetuosa entre su vida profesional, donde comparte su arte con el público, y su esfera privada, que protege con celo. Creo firmemente que es fundamental valorar y apreciar esta postura. En un mundo donde la exposición mediática es tan intensa y a menudo invasiva, saber poner límites claros y firmes es un acto de autoprotección y de integridad. Demet no ha negado categóricamente la existencia de una amistad o de una buena relación profesional con Can, pero tampoco ha dado pie, de forma deliberada, a alimentar la idea de un romance que vaya más allá de lo estrictamente profesional. Su silencio selectivo y sus respuestas concisas y siempre bien medidas son, en sí mismas, una forma de comunicación muy potente.
Es como si nos dijera sutilmente: valoro enormemente mi amistad y mi relación profesional con Khan, pero mi vida privada es mía, es un espacio sagrado, y prefiero mantenerla de esa manera. Y aquí es donde, para muchos, entra la intriga, ¿verdad? Porque si bien podemos entender perfectamente su posición, su derecho a la privacidad y su enfoque profesional, siempre queda esa pequeña espina de curiosidad, ese deseo de saber más. ¿Podría haber algo más entre ellos y simplemente lo está protegiendo con una discreción admirable? ¿O es realmente solo una amistad muy fuerte y una conexión profesional excepcional, algo que, aunque hermoso, no llega a ser un romance? Lo cierto es que a día de hoy, no contamos con pruebas contundentes, evidencias irrefutables, de una relación sentimental entre ellos. Lo que sí tenemos son las declaraciones consistentes y coherentes de Demet Özdemir, quien siempre ha mantenido una línea de actuación impecable, priorizando en todo momento la amistad, el respeto profesional y la protección de su vida personal. Además, hay que considerar el papel omnipresente de las redes sociales en nuestras vidas. Aunque a veces sirvan como un canal maravilloso para mantener el contacto y compartir momentos, también pueden convertirse en un arma de doble filo, amplificando rumores y especulaciones. Las apariciones conjuntas de Demet y Khan en eventos públicos, o las escasas fotografías que pudieran ser compartidas por amigos en común, siempre han sido analizadas con lupa por la prensa y por los fans más acérrimos. Cada gesto, cada sonrisa, cada publicación era susceptible de ser interpretada como una posible señal de un romance oculto. Y la reacción de Demet ante esta constante vigilancia era siempre la de una persona segura de sí misma, que disfruta genuinamente de la compañía de sus amigos y colegas, pero sin dar pie, en ningún momento, a malinterpretaciones o a alimentar la vorágine de rumores. Lo que sí es absolutamente innegable y plenamente demostrado es el inmenso cariño y la profunda admiración que el público le profesa a Demet Özdemir. Su autenticidad, su innegable talento actoral y su elegancia natural y radiante la han convertido, sin lugar a dudas, en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Y su forma de manejar estas situaciones tan delicadas, con una serenidad envidiable y una profesionalidad ejemplar, solo refuerza y amplifica esa admiración que despierta en sus seguidores. No se deja llevar por las presiones mediáticas, ni por las expectativas a veces desmedidas de los fans, sino que sigue su propio camino, con paso firme, decidido y siempre con la mirada puesta en sus metas artísticas. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que su reacción ante los persistentes rumores sobre Can Yaman es una verdadera lección magistral sobre cómo gestionar la fama, la exposición pública y la privacidad en la era digital, una era caracterizada por la conectividad constante y la proliferación de información. Es un equilibrio exquisito y delicado entre la necesidad de mantener al público informado sobre su prolífica carrera y la imperiosa necesidad de proteger su preciada vida personal. Y Demet Özdemir, en mi sincera opinión, lo hace con una maestría y una elegancia verdaderamente admirables. Siempre con una sonrisa sincera, siempre enfocada en lo positivo, siempre profesional en cada aspecto de su carrera. Así que para recapitular y poner punto final a nuestro análisis de hoy, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, y continúa siendo, objeto de intensos y apasionados rumores desde su exitosa y memorable colaboración en la serie Erkencikus. A pesar de la química innegable que desbordaban en pantalla y la profunda esperanza de muchos de sus fans, Demet Özdemir ha mantenido una postura clara, consistente y muy firme, prioriza ante todo la amistad y el respeto profesional mutuo, y protege su vida privada con una elegancia que roza la perfección y una firmeza que no admite fisuras. Sus declaraciones, siempre medidas y prudentes, han evitado hábilmente alimentar especulaciones que vayan más allá de lo estrictamente profesional y de lo que ella considera apropiado compartir. Su reacción es un ejemplo sobresaliente de cómo abordar y navegar la complejidad de la fama con integridad, autenticidad y un enfoque inquebrantable en su carrera y en su bienestar personal. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. ¿Qué piensan ustedes sobre este fascinante tema? ¿Creen que hay algo más entre Demet y Khan, algo que quizás esté oculto bajo capas de discreción, o apoyan firmemente la postura de Demet de mantener la relación en el ámbito puramente profesional? Y de amistad. Me encantaría de verdad saber sus opiniones y sus impresiones en la caja de comentarios, déjenmelo saber. Y si les ha gustado este vídeo y desean ver más contenido similar, explorando las vidas y las carreras de nuestras celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fans incondicionales de Demet Özdemir y de las fascinantes historias del mundo de las celebridades.
Y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Gracias de corazón por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.